Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a el primer vídeo del nuevo canal de YouTube de Crónicas de Asturias. Este es un vídeo muy cortito que voy a hacer yo de presentación para presentaros un poco lo que va a ser el canal a partir de ahora en este nuevo canal de YouTube, en esta nueva plataforma también de Instagram, y pues vamos a hablaros sobre qué va a ser Crónicas de Asturias o qué ha estado siendo. Os voy a comentar antes un poquitito la historia que ha tenido Crónicas de Asturias desde su comienzo. Al principio Crónicas de Asturias empieza como una iniciativa familiar, papá, mamá, Paula y yo, Dani, en el que pues nos creamos un canal de YouTube llamado Crónicas de Asturias y a partir de ahí pues empezamos a crecer. 60 suscriptores hemos conseguido en 2 años. Sé que es poco, pero en todo el primer año no hemos publicado ningún vídeo y este segundo año ni siquiera lo hemos acabado, o sea que para nosotros es bastante los 60 suscriptores que hemos conseguido y además de calidad, porque interactuaban con nuestro contenido y sabemos que les gustaba mucho. Más adelante nos creamos una cuenta de Instagram, crónicas_asturias_UFC, que ahora mismo permanece cerrada junto con el anterior canal de YouTube Crónicas de Asturias, porque hemos decidido comenzar la iniciativa de nuevo. Por un fallo en el correo electrónico hemos tenido que crear un nuevo canal de YouTube llamado también Crónicas de Asturias, que es nuestro. Publicará vídeos todos los domingos a partir de las 12 de la mañana, así que suscribiros para no perderos ninguno de nuestros nuevos vídeos y que os lleguen todas las notificaciones de los nuevos que hagamos, precisamente de estos. También por el momento vamos a tener muy actualizada nuestra nueva cuenta de Instagram, crónicas_asturias, ¿vale? En la que vamos a publicar pues eso, un post diario con historias también diarias, por lo menos por el momento. Después igual se nos hace un poco más difícil compaginar las publicaciones con los estudios o cualquier otra cosa, pero en un principio eso, vamos a publicar un post diario y varias historias a lo largo de las 24 horas del día. Vídeos en el canal de YouTube serán cada 7 días, cada domingo, cada fin de semana, a las 12 de la mañana, a no ser que pues no podamos grabar por alguna razón, pero no va a ser el caso en estos primeros meses de canal, al igual que lo que os comentaba de la cuenta de Instagram. Vamos a ver ahora un poco, tras conocer la historia y lo que va a ser Crónicas de Asturias a partir de ahora, lo que vamos a hacer, a qué van a ir enfocados nuestros vídeos, y no os voy a comer mucho tiempo en este primero. Como pone en nuestra información del canal de YouTube, vamos a, pues eso, estar haciendo vídeos, tengo por aquí la chuleta, sobre noticias. Vamos a publicar noticias que pasen en nuestro Principado, tanto en nuestra cuenta de Instagram como haciendo vídeos en el caso de que la noticia tenga bastantes minutos de los que hablar. Vamos a hacer exploraciones a lo largo de toda Asturias, vamos a buscar dinero, vamos a buscar en playas, tenemos ya vídeos pensados, vamos a hacer exploraciones de cuevas, senderismo. Bueno, vídeos chulísimos, lo que corresponde al apartado de exploraciones. Vamos a hacer rutas de montaña, vamos a explorar bosques, vamos a hacer pues eso, todo tipo de rutas, caminatas, etcétera, etcétera, desde la Senda del Oso, que está aquí mismo en Oviedo, hasta pues eso, la Senda Verde, que también está por aquí por Oviedo. Cualquier ruta, el Camino Encantado, por ejemplo, en Llanes, que es una ruta que os recomendamos muchísimo, de la que también podréis ver un vídeo, me imagino. Y pues eso, después vamos a ver también mogollón de playas, de arenales, etcétera, etcétera. Playa sablera, ¿vale? Significado en asturiano, sablera en asturiano es playa en castellano. Y pues eso, vamos a ver mogollón de estas también, las vamos a explorar, vamos a ver qué tipo de roca tiene, la ubicación exacta, playas inmensas, preciosas a lo largo de toda la costa asturiana. Os esperan aquí en Crónicas de Asturias, el nuevo canal. Vamos a ver montes y montañas, vamos a analizar los picos más altos de Asturias, el Urriellu, que nunca me sale el nombre, el Naranjo de Bulnes, y muchos montes y montañas más que vamos a, pues eso, analizar su altitud, etcétera, etcétera, y muchos de ellos vamos a también disfrutarlos de primera mano. Vamos a visitar pueblos, sobre todo tenemos pendiente un pueblo que nos gusta mucho, la Fo de Morcín, en el concejo de Morcín, pero todos los pueblos pueden ser visitados desde el occidente hasta el oriente asturiano, pasando por el centro. Y si tenéis algún pueblo favorito o algún pueblo que queréis que exploremos personalmente porque sois de allí o lo que sea,
pues nada, mandarnos un mensaje directo por nuestra cuenta de Instagram o un correo electrónico, la cuenta de Instagram que mencioné antes, crónicas_Asturias, o un correo electrónico a crónicasdeasturias @gmail.com, como todos. Nada, eso, después os espera fútbol. También vamos a analizar los derbis asturianos o el fútbol asturiano que pueda haber en nuestro Principado. Mismamente el otro día un Real Oviedo Sporting que quedó con un 1-1, con un empate en el Carlos Tartiere. Y pues eso, vamos a analizar todas las novedades, todas las noticias de eso, del fútbol asturiano, que es el principal deporte en, pues eso, en todo el mundo a nivel general. Vamos a ver música. Vamos a ver música tradicional asturiana, analizando pues grupos que nos encantan de música tradicional asturiana, como por ejemplo Xeitu o bandas de gaitas tradicionales que hay por Oviedo, Gijón, Avilés, etc. Y vamos a ver música como por ejemplo de Anabel Santiago, Víctor Manuel, Nando Agüeros, canciones que seguramente os suenen mogollón, y grupos y cantautores que también os suenen mucho, ¿vale? Vamos a publicar eso, pues vídeos de música con, por ejemplo, una canción popular con la letra en asturiano o en castellano o en ambas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vamos a ir publicando vídeos de ese tipo. Cursos, vamos a hacer cursos de asturiano gratuitos, y pues alguno habrá pagando también, desgraciadamente. Y pues nada, eso, vamos a tener cursos, también cursos a través del canal de YouTube, porque esto sería más bien para llevarlo a otras plataformas que nos permitan tener una clase, pero también a través del canal de YouTube os vamos a enseñar trucos, diccionarios en asturiano, traductores del asturiano al castellano y del castellano al asturiano, etcétera, etcétera, que os van a servir seguramente para muchísimas cosas, y son herramientas que mucha gente desconoce y que deberíamos de conocer todos los asturianos y asturianas porque son muy útiles. Aparte también de estas cosas que os acabo de mencionar, que vais a poder ver en nuestro canal de YouTube, también vais a poder ver muchísimas cosas más y contenido que nos vaya surgiendo sobre la marcha, que eso iremos añadiendo poco a poco, semana a semana, en el canal de YouTube y en nuestra cuenta de Instagram, que por el momento va a estar, lo dicho, bastante actualizada. Mucho más de todo lo que os acabo de contar os espera aquí en el canal de YouTube de Crónicas de Asturias, un canal familiar con muchísima diversión, un toque de humor, aprendizaje y pues eso, muchísimas ganas de pasárnoslo bien en nuestro Principado, enseñando a los habitantes de Asturias, a los asturianos y asturianas, pero también a la gente que reside fuera de nuestro Principado. Poder enseñarles eso, todo lo que es nuestra tierrina, nuestro paraíso natural, que lo puedan ver desde el sofá de casa, desde la pantalla de su teléfono móvil, ordenador, televisión, eso pues desde cualquier dispositivo, poder vernos a través de la pantalla y poder disfrutar de Asturias como nosotros, de primera mano. Vamos a publicar vídeos todos los domingos a partir de las 12 de la mañana, los vamos a dejar en preestreno, o eso esperamos, un día antes, ¿vale? Siempre a las 12 de la mañana del sábado, vamos a poner el vídeo en preestreno para que podáis comentar lo que queráis a través de los comentarios que por ahora están activados y del chat en directo que también abriremos para suscriptores. Y pues eso, nada, vais a poder 24 horas antes del vídeo siempre a ver la descripción y todo eso, que seguramente os anime a ver el vídeo el domingo a partir de las 12 de la mañana. Y pues nada, eso, como siempre pedimos, suscribiros a nuestro canal de YouTube, no nos lo hagáis recordar lo más veces de las necesarias, ¿vale? Como mucho una vez por vídeo, o sea que ya sabéis, tenéis que hacernos caso a la primera, ¿no? Ahora parezco una madre de estas ahí con la zapatilla en la mano. Tienes que suscribirte, ¿eh? ¡Suscríbete a Crónicas de Asturias! Ah, y también algo que se me olvidaba. Y síguelos en Instagram para que puedan seguir publicando cosas. Pues sí, pues también en Instagram, ¿vale? Crónicas_Asturias. Y pues ya de paso también a nuestros hashtags, pero para esto no va a hacer falta zapatilla porque eso es más sencillo y además es solamente para los fans que nos sigan por Instagram. Hashtag, los que vayamos publicando en la descripción de nuestros vídeos y en la descripción de nuestros posts, ¿vale? De Instagram. En ambas cosas vamos a poner unos hashtags que podéis seguir y que
nosotros también seguiremos y pues eso, utilizaremos para subiros por ahí también contenido que seguramente sea de mucho interés. Por ahora tenemos activo pues Crónicas Asturias YouTube, Crónicas Asturias eso, Instagram, noticias, o sea, Crónicas Asturias Noticias, sableres, o sea, playas, etcétera, etcétera, semelles, fotos, ¿vale? Entonces eso, nada, un hashtag en especial es el de Crónicas de Asturias Fotos, ¿vale? Que bueno, lo tenéis por nuestro Instagram, podéis subir a ese hashtag desde vuestra cuenta una foto de un paisaje o de algo que os haya llamado la atención, ¿vale? Y pues nada, eso, esa foto la veremos nosotros porque seguimos activamente a ese hashtag que hemos creado y pues con todos los derechos y vuestro permiso vamos a publicarlas poco a poco en nuestra cuenta de Instagram. Nos tenéis que eso, mencionar y poner el hashtag que nosotros pues iremos mirando periódicamente para poder publicar vuestras fotografías y después por supuesto os mencionaremos en la descripción, en la foto, nos tenéis que poner la ubicación, algo muy importante también para que la gente sepa eso, pues dónde se encuentra vuestro lugar favorito. Y nada, pues eso, algo ya más ahora para colaboraciones, publicidad, negocios, etcétera, etcétera, dirigiros a nuestro correo electrónico, que lo tenéis en el más información de nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y pues nada, esto ha sido todo por este primer vídeo. A partir del domingo, perdón, que viene, ya vamos a publicar vídeos, eso, pues más entretenidos, ¿no? Que no son una charla aquí delante yo del micrófono, ¿vale? Y pues eso, vamos ya a empezar a hacer rutas y tal a partir del domingo que viene, chulísimo, seguro que os encantarán, ¿vale? Equipo de grabación que tenemos, pues el trípode con el que estoy haciendo el vídeo, las 4 personas de la familia y las 2 gatas. Y pues nada, el micrófono este que veréis puesto en mí o en cualquier otro miembro de la familia Marsu, en cualquier vídeo, ¿vale? Solemos utilizar el micrófono. Vídeos también de ASMR, sonidos de la naturaleza, ASMR de yo hablando, cualquier cosa, en este canal de YouTube, Crónicas de Asturias. Así que muchísimas gracias por vernos hasta el final y aquí os dejo con el final de los vídeos.